Ahora Juan Pablo va a explicar todo lo que estamos hablando desde el punto lingüístico de la película. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Aquí pueden ver un pantallazo de los créditos de la película Roma y ahí en la esquina de la derecha se puede ver traducciones y entre ellos se menciona del mixteco al español Nancy García, que es la que hace de Adela, la cocinera, que es la única de la película que habla mixteco, y eso es muy interesante porque Yalitza Aparicio, la actriz, ya perdió el mixteco porque en su familia su madre era triqui, su padre era mixteco, no le pasaron ninguna lengua indígena, le pasaron solo el español. Y lo más interesante que averigüé ayer, no lo sabía esto, es que Libo, en quien está basada la película, la nana de Alfonso Cuarón, tampoco hablaba mixteco. Eso lo vi en una entrevista que le hicieron hace una semana, ni su familia, ni su madre, o sea, que sus abuelos sí hablaban, pero ya lo había perdido. Entonces ahora yo me pregunto, ¿por qué Alfonso Cuarón ha decidido meter la lengua cuando en su memoria la lengua seguramente no estaría? Estaría solo reflejos de las nanas a lo mejor, o de algunos vestigios de las historias que le contaba. ¿Por qué ha decidido meter en su memoria esa lengua que no formó parte de su infancia? En cierto modo, podríamos decir que Alfonso Cuarón también está revitalizando la lengua mixteca, en cierto modo, ¿no? Quería también llamar la atención sobre lo que dice justo debajo, que hay traducciones adicionales de mixteco, mixe y náhuatl. Mixe y náhuatl son otras lenguas. Mixe tiene como unos 90.000 hablantes, según las últimas estadísticas. Náhuatl es la lengua originaria más importante de México, con más de 1 millón de hablantes, pero todas, las pequeñas y las grandes, están en peligro por culpa de la globalización y por culpa de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, que nos preocupa a los lingüistas y que por eso tenemos este proyecto, que nos preocupa que se pierda la diversidad lingüística y cultural. Y nos alegra que alguien que tiene tanto... tiene tanto prestigio y es una de las grandes estrellas en cuanto a la dirección y se demuestra que ha ganado 3 Oscars con una película en español y en mixteco, pues se haya interesado por esta película. Por tener un poco de interacción con el público, me gustaría saber quién no ha visto la película. ¿Alguien que no la haya visto? Tenemos allí 5 personas que no la hayan visto. Bueno, aquí vamos a hacer algunos spoilers, intentaremos que sean los mínimos posibles. ¿Quién la ha visto al menos una vez? Que levante la mano. Bien, la mayoría. ¿Quién la ha visto 2 veces? Por aquí en la mesa. ¿Quién la ha visto 3 veces? Por aquí 4 veces. Bueno, es una película que gracias a Netflix la hemos podido ver en todas las veces que hemos querido desde que se ha estrenado. Desgraciadamente también por culpa de Netflix no la hemos podido ver en gran sala aquí en Sevilla, porque en España se nota que las grandes distribuidoras copan casi todas las salas, pero en toda España solo ha habido 4 salas de cine que han estrenado Roma. Cuarón. Yo tuve suerte, estaba en Islandia cuando se estrenó y allí sí la estrenaron, la tuvieron durante 2 meses en un cine que era genial y además estábamos 10 personas viendo la película y tuve la suerte de verla en una sala grande porque la película está hecha para sala grande, especialmente todo lo que tiene que ver con el sonido. Yo de lo que voy a hablar es de las lenguas y como no tenemos demasiado tiempo voy a intentar hacerlo lo más rápidamente posible, pero quien haya visto la película verá que en la película hay un mundo de lenguas. Yo he hecho aquí un resumen en plan visual de todas las lenguas que aparecen en la película, empezando por el esperanto y el sánscrito, que aparecen solo en los créditos de la película, ¿vale? Luego tenemos las lenguas originarias, las que hemos mencionado antes, náhuatl, mixe y tunsavi, que son las que estamos intentando revitalizar con este proyecto. Luego tenemos lo que podríamos llamar, lo que se llama tradicionalmente lenguas de cultura, porque tienen alfabetos, escriben y demás, que serían pues lenguas como el inglés, el francés, el alemán, el japonés. Ahí entraría el noruego juega un papel central también en la película, porque sale una canción justo en la mitad, por eso la he puesto ahí visualmente también en la mitad. La canción, además, que divide la película en 2 partes. La primera hora, donde parece que no pasa nada, pero están pasando muchas cosas, y se acaba el año, son los 3 últimos meses del año 1970, y ahí empieza el año, y es una canción, además, que va sobre el tema de la película. La película es los recuerdos, la nostalgia de la niñez, vista ya desde un señor Cuarón que tiene la misma edad que yo más o menos, un par de años más que yo, y que está mirando su niñez y la está recordando. Esa canción en noruego, en nynorsk en concreto, es como el himno del norte de Noruega y es una
canción que tiene como título Recuerdos de la niñez desde Nordland, de la niñez en ese paraje en el norte de Noruega, cerca de Tromsø, ¿vale? Entonces, voy a intentar resumir todo lo que quiero decir, porque otra de las cosas que vemos en la película, aparte de estos recuerdos, es que esa sociedad en la que vivía Cuarón y en la que vive todavía está fuertemente jerarquizada, ¿vale? Y hay gente que está por encima y gente que está por debajo. Se establece además jerarquía entre seres humanos y animales. Los animales juegan un papel muy importante para todos los que hayáis visto la película, y los animales están, pues, son los más oprimidos de todos, los últimos en la cadena, pero dentro de los humanos la principal diferencia que se establece es la diferencia de género. Esta semana vamos a celebrar el 8 de marzo y todavía seguimos viviendo con esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres y que todavía no hemos logrado acabar con ella. En esta película las protagonistas principales son dos mujeres que voy a intentar desvelar lo menos posible, ¿vale? Pero que son abandonadas en momentos muy especiales de su maternidad, ¿no? Una teniendo 4 hijos y se la deja sola, de clase alta, y la otra, la protagonista de la película, Cleo, se la abandonan cuando la han dejado embarazada, ¿vale? Y entonces tenemos esa desigualdad de género por un lado. Luego tenemos la desigualdad de clase alta versus clase baja. Luego desigualdad también étnica, racial, ¿no? En México hay un gran racismo, y el racismo es lo que está llevando a que se estén perdiendo estas lenguas de las que hemos estado hablando aquí, y esa desigualdad también se ve en las lenguas. Y si pasamos, empezamos por el esperanto. El esperanto, una de las primeras frases que aparece en los créditos de la película es en esperanto, filmo produktita de Esperanto Filmoi. Y además justo después aparecen las productoras, Participan Media y Esperanto Filmoi, que es la productora de Cuarón. Si ven ahí cómo puedes ponerlo en loop, van viendo, porque esto también es muy interesante. Yo al principio pensaba que eso era simplemente, pues, una serie de letras que estaban deletreando esperanto en distintos alfabetos y en distintos sistemas de escritura, pero, y porque también vi del dactilológico de la lengua de signos, que ahora tendremos una serie de charlas sobre lengua de signos por parte del alumnado de la Olavide, y yo pensaba que eran de letras de ese alfabeto dactilológico, pero ayer, mirándolo más en calma, me he dado cuenta, si puedes parar en alguna de ellas, a ver si lo consigues, es que sí, una de ellas es la O del alfabeto dactilológico, pero esta O también tiene muchos otros significados. Es el OK, que es ya internacional, en la época clásica era, bueno, algo perfecto, excelente, redondo. En la tradición hindú es los genitales femeninos, ¿vale? También, bueno, yo cuando era niño esto se usaba para ciertos gestos sexual, ¿vale? También en algunas culturas es para el otro agujero, no la vagina femenina, sino un agujero que está un poco más atrás, ¿vale? Y últimamente también se está usando, por lo visto, en círculos supremacistas como una expresión de racismo, ¿vale? De la supremacía del blanco sobre el resto de razas. Eso lo leí hace poco, lo leí ayer en internet, ¿no? ¿Cuál de esos significados es el que está intentando capturar Cuarón? No lo sé. El segundo hermano, que es la que tenemos ahí en la pantalla, es este símbolo. Y este símbolo no es una letra del alfabeto dactilológico, estoy seguro que todos lo reconocéis. Si habéis visto cualquier pintura románica, el Pantocrátor, este es el símbolo de bendición del cristianismo, ¿vale? Y esto está cargado de mucho significado. Por un lado, deletrea el nombre de Jesucristo, ¿vale? Por otro lado, representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos vamos más atrás, en las épocas romanas representaba a dioses, Saturno, Venus, representaba lo masculino, lo femenino, representa el cielo, la tierra y lo que está entre medio. Y si habéis visto la película está cargada de simbolismo, luego Joaquín hablará un poquito más de ello, porque empieza con un plano sobre la tierra y el último plano es que nos lleva hasta el cielo y acompañando a Yalitza, que es capaz de ascender. Y mientras ha pasado todo lo que ha pasado ahí en la tierra con todas estas desigualdades y demás. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que la película termina con estas 3 palabras, Shanti, Shanti, Shanti. Para esto viene genial de estar con Netflix, porque si uno está en una sala de cine no aguanta todos los créditos, que son como 3 o 4 minutos, para llegar a esta frase. Esta frase tiene ya historia en Cuarón, porque ya la había usado en Children of Men, si han visto la película Children of Men, donde también se narra otro embarazo, pero un embarazo que trae esperanza, muy diferente al embarazo
La película dura exactamente, el periodo son los 9 meses del embarazo, los 9 meses también de un curso escolar del niño, de los niños cuya memoria se está recordando, y esto nos evoca paz, paz, paz. Es una frase de los Upanishads, ¿vale?, de la tradición hindú, y que también nos remite literariamente a T.S. Eliot, La tierra baldía, de Wasteland, uno de los poemas así más importantes del periodo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, que tenemos un montón de referencias, pero supongo que lo que nos está capturando ahí entre el principio de la película y el final es ese anhelo de conseguir armonía, de conseguir paz, de conseguir que estas desigualdades se acaben, y a través del esperanto, esta lengua universal, porque justo lo que viene después de esto es otra vez el esperanto cambiando con muchas letras de muchos alfabetos y con muchos significados que yo todavía no he logrado descifrar, pero a ver si alguien se anima a descifrar el significado de esas letras, porque eso es lo que yo he descubierto de Cuarón, ¿no?, que tiene un montón de significados ahí ocultos y que cuantas más veces ves las películas, de más cosas te das cuenta. Vamos a hablar la jerarquía de lenguas. Eso está muy claro, cualquiera que haya visto la película, se establece una jerarquía. El español es la lengua mayoritaria en México, el chilango en concreto, que es la que se habla allí en México DF, pero el inglés está por encima del español, y eso se nota, ¿no? Y se nota en esta escena cuando van a la hacienda. ¿Van a estar hablando en inglés todo el tiempo? Paco pregunta, y Toño responde, sí. Y Ricky ni siquiera es gringo, nació en México, que hace hablando inglés, ¿no? Pero la siguiente, sí, pero su mamá es gringa. Y Sophie dice, pues, a mí Leslie me da miedo, me hace sentir como que huelo feo. Ahí se establece una categoría, ¿no? El inglés es de la gente que huele bien, y el español es la lengua de los mexicanos que no huelen tan bien, ¿no? Es el principal. Cuando sabes que alguien es racista es cuando te dice que los demás huelen diferente o no huelen bien. Y aquí es donde se ve la fiesta de fin de año de los criados de la hacienda. Benita le dice a Cleo, pero ¿no vas a brindar con nosotros el año nuevo? ¿Es que ya hablas inglés o qué? Como en inglés, como esa manera de ponerte fuera de la clase social baja, ponerte ya... Entonces eso sería el inglés, ¿no? Luego tenemos lenguas de culturas, como el japonés, que sale en este personaje que hace artes marciales, Fermín, y aquí en Neza, donde están haciendo este entrenamiento, cuando Cleo va a confrontarle por el embarazo que tiene y él la rechaza, ¿no? Aquí se habla japonés, pero simplemente por este entrenamiento marcial. Se ven ahí además asesores de la CIA, militares, se ve todo, que hay algo raro. Aquí nos lanza un mensaje Cuarón. Cuarón nos está lanzando mensajes constantemente. Ven ahí arriba, lea, Estado de México. Ese lea no es que nos esté recomendando leer, pero puede ser que Cuarón nos esté diciendo que leamos también, sino es Luis Echevarría Álvarez. Son las iniciales del que era presidente de México precisamente a partir del año 1970 y que fue el responsable de la matanza esa que se ve luego, y que es uno de los personajes quizás más presentes en la película, porque por todas partes ves carteles con su nombre, porque por la campaña, supongo, electoral que habría habido hacía unos meses. Otras lenguas que aparecen de cultura pues son el francés, el alemán, que aparecen en esta película. La Gran Juerga, creo que se llamó aquí en España, de Luis Funes, es una de las películas francesas más taquilleras de la historia. Y aquí tenemos otra escena así increíble de un gran cine, ¿no? Desde luego, Cuarón sabe cómo reconstruir los ambientes que ya hemos perdido, ¿no?, del pasaje. Luego tenemos aquí la canción del noruego. No vamos a tener tiempo de ponerla, pero recomiendo que la escuchen. Es una canción de añoranza, acaba de empezar el año nuevo, y además esta escena es fundamental en la película, porque nos lleva a otra escena del campo donde está Cleo haciendo añoranza de su tierra, de la Mixteca, no de lo que hemos estado hablando aquí. Pasamos y ya llegamos al español. A ver, para los que habéis visto la película así varias veces, pero la mesa no cuenta, ¿cuál diríais que es la primera frase que aparece en la película? Es en español, pero ¿alguien recuerda la primera frase que aparece en la película? ¿Quién dice qué a quién? Sí, lo que aparentemente se ve es que Yalitza, que estaba limpiando, Cleo, que está limpiando el patio, se dirige al perro y le dice, vamos a bañarte, ¿vale? Eso parece que es la primera frase, y eso es lo que yo pensaba y escribí en mi blog, que esa era la primera frase, pero no es la primera frase. Antes, hay unas sombras que están pasando por la calle y se oye, si uno presta mucha atención, se oye la siguiente frase, algo que dice algo así como, ¿te acuerdas que dijo? ¿Vale? Y entonces
parece no importante, ¿no? Porque es muy difícil darse cuenta que están diciendo ¿te acuerdas qué dijo? Pero si te das cuenta, de eso va la película, de lo que te acuerdas, de los recuerdos y de las historias. Luego Joaquín lo contará un poquito más. El mixteco, las dos protagonistas, por lo que se caracterizan es porque siempre quieren estar contándose la una a la otra y usar el mixteco para contarse las cosas importantes de su vida. Luego vemos en español cómo el español, aparte de servir la película pues para todo lo que es las conversaciones normales, para también todo lo que es la radio en español, los medios de comunicación, todo el dominio del español, ¿no?, en la vida diaria de México, como en cualquier otro país, también podemos apreciar que cumple un papel fundamental para reflejar la desigualdad que existe en la sociedad y, en cierto modo, para perpetuarla. Los que creemos que el lenguaje debería ser cambiado para poder tener una nueva, más igualdad. Y eso se ve, por ejemplo, en los usos de madre y padre en México, que gracias a Mesli, una alumna del Máster Masele, he averiguado que madre, incluso madre mía, que aquí en España podría ser positivo, en México siempre tiene connotaciones negativas, ¿vale? Y en la película sale varios ejemplos, como esta escena que tenemos aquí, donde aparecen expresiones muy negativas de madre, 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 y además vemos ese momento en que Fermín, que es clase baja, Guillermo Prieto, una escritora del New Yorker, escribió un artículo en el que decía que ella estaba convencida de que Fermín representaba el gremio de los basureros, de los que recogían basura, porque ahí en el campo de Neza se ven camiones de la basura y estos más paramilitares eran los que intervinieron en el halconazo luego. Entonces, que tiene una profesión muy humilde y además él mismo decía que él había salido de su condición social gracias a las artes marciales, se permite el lujo de decirle a Cleo pinche gata, que es uno de los insultos raciales más fuertes que se pueden decir en México. Como criada, sirvienta, ¿no?, diciéndole que es despreciable y demás. Y por otro lado, en la escena final de la película, cuando la familia vuelve de la playa a una casa donde ya no quedan restos del padre, el padre se ha llevado los libreros, pero curiosamente no se ha llevado los libros, es otro mensaje que nos está indicando Cuarón. Sale una casa donde ahora empieza a usarse padre, padrísimo, todo el rato, y porque son términos muy positivos en español de México. Seguimos, y luego también se usa fundamentalmente, cuando vean la película, les animo a que vean qué es lo que pasa con Sophie, la niña de la casa, cómo sus hermanos están constantemente haciendo todo tipo de violencia verbal sobre ella, interrumpiéndola, insultándola, diciéndole que lo que ella dice no tiene importancia, diciéndole... Y ese es el tipo de educación que han recibido muchas mujeres a lo largo de su vida, ¿no? Que lo que ellas dicen no tiene importancia, que lo que... Además, haciéndola sentir inferior al niño pequeño, en un momento dado se le dice niñita, como uno de los peores insultos que se le pueden decir, y eso queda reflejado en la lengua, ¿no? Y aquí aparecen varios vídeos que ya veré, que les animo a ver, también la transición esta de la primera parte a la segunda, donde sale una escena, que si quiero que se fijen en esa transición, salen un padre y un hijo mixtecos, hablando en mixteco y hablando de la lluvia. En esa parte segunda llueve mucho porque están pasando cosas terribles, no es donde la película se acelera y suceden los eventos así como más importantes. Lo que hemos mencionado antes de las lenguas nahua y mixe, es el único sitio donde creo que pueden estar, pero todavía no lo... Si alguien sabe mixe o nahua, por favor, que escuche este párrafo, porque no está subtitulado, hay conversaciones, imagino que son de nahua y mixe. Vamos ya al tunsavi. Tunsavi es la lengua que nos ocupa aquí. Joaquín hará un análisis más extenso sobre los géneros discursivos y cómo se usa el tunsavi. Yo solo quería decir un par de cosas al principio de la película. Esta lengua, que ya he dicho, en la casa de Cuarón no se hablaba mixteco porque su criada, Libo, no hablaba mixteco, pero que Cuarón ha rescatado, lo primero que hace Cuarón es presentar a uno de los varones de la casa, el niño más pequeñito, el que parece más filosófico y demás, prohibiéndole a Adela, diciéndole que no hablen así, que hacen hablando así, que dejen de hablar así. Además lo pone en la escalera arriba para decirle eso, como indicando la superioridad, ¿no? Y la verdad es que, como comentará luego Joaquín, Adela y Cleo solo hablan mixteco entre ellas, ni siquiera lo hablan con el otro, con el que es el chofer, solo lo hablan con Sophie, que es un poco de la solidaridad, y aquí cantando en una nana, que luego analizará también Joaquín, ¿no? El mixteco como la lengua de solidaridad, con la niña que también es un poco castigada y oprimida, ¿no? por sus hermanos.
Y luego, también muy interesante, esto es también otro detalle que he descubierto en las muchas entrevistas que he leído sobre Roma y demás. Cuarón, por lo visto, para hacer esta escena del hospital, esta y la siguiente, donde salen muchas mujeres embarazadas y demás, hizo traer de la Mixteca a gente que hablara diversas variedades del mixteco. El mixteco tiene una gran diversidad y Cuarón, de alguna manera, quería que todas esas variantes del mixteco estuvieran ahí y estuvieran en forma de mujeres embarazadas. Y teniendo en cuenta la importancia que da Cuarón a los embarazos y a que nazcan niños y a la esperanza que eso trae, lo que vimos de Children of Men o lo que pasa aquí con el embarazo de Cleo, me pregunto yo, ¿no nos están lanzando el mensaje que el futuro del mixteco, de su variedad y de su riqueza, está en estas mujeres embarazadas, la decisión que tomen respecto a qué hacer con respecto a la lengua, si seguirla adelante o no? Y ya la última, la lengua acaba también con mixteco, y acaba con mixteco. Joaquín analizará la conversación entre Adela y Cleo, pero yo voy a también señalar que, si se dan cuenta, las últimas frases que se oyen son de Adela hablándole al perro, de nuevo al perro, y diciéndole: perro tonto, no te escapes. No sé, el perro es uno de los personajes más simpáticos, seguramente el más oprimido, porque nadie lo saca a pasear, siempre está ahí encerrado. También simbólicamente sus cacas son las que se asocian a los varones de la película, ¿no? Porque el marido, cuando entra por primera vez, pisa una caca con el coche, cuando sale pisa una caca, así que lo que está indicando ahí Cuarón es que los varones no juegan un papel demasiado central en la vida de estas mujeres, que se tienen que buscar y salir adelante ellas solas. Joaquín Martínez Sánchez, que como ha dicho antes María y Carmen, es por el que empezamos este proyecto, pues va a hacer ahora una pequeña presentación también sobre los géneros discursivos en la película, y que centrándose ya en el Tunsavi. Lo primero que quería saber es si ustedes han visto la película. ¿Han visto la película? ¿Y qué reacción habéis tenido en todos esos pasajes, sobre todo en la primera parte de la película y en la parte final? La primera parte de la película, porque es cuando se reconstruye el mundo interior de la casa y las vivencias de las trabajadoras domésticas, y luego al final porque necesita plantearnos, necesita hacernos visible el drama interior que está viviendo Cleo y cómo se apoya en su compañera, ¿no? ¿Qué reacción tuvisteis ante los pasajes en Tunsavi? Es decir, ¿os pareció, qué sensaciones os provocó la lengua? Por lo menos estaba subtitulado y podía ayudaros a entender, ¿no? Bueno, yo soy mexicana. Gracias. Y me dejó pensando en muchas cosas, porque, por ejemplo, yo en México ahora estoy aquí estudiando un doctorado en la Facultad de Comunicación. Me dio un poco de pena a mí misma, porque yo allá fui a escuelas de idiomas para aprender inglés, para aprender francés, y dije, qué pena que no haya podido aprender allá alguna lengua indígena. Y me dio mucho gusto que se haya reflejado en la película, porque es una realidad, eso pasa muchísimo allá en México, pero pues es algo que se está perdiendo, porque pues sí, solamente hablan entre las personas que pertenecen a grupos indígenas. Yo he estado también en Oaxaca y ahí está pues muy presente, o sea, ahí ves como el México, las raíces las puedes vivir. Y no sé, me dejó pensando en muchas cosas y en el papel tan importante que juega la lengua, que bueno, yo en las noticias o en los artículos que he leído creo que le dan como, no sé, critican algunas otras cosas, pero no le dan mucha importancia a lo que merece la lengua y no sé. Gladys. Sí. ¿De dónde? De México, de Guanajuato. Ah, de Guanajuato. Sí, es el centro de México. Ah, estupendo. Ahí están los chichimecas. Los chichimecas, qué bien, sí. Bueno, los chichimecas que han sobrevivido a pesar de una guerra de exterminio al final del imperio, que debería ya estar más domesticado, pero no, era igual de salvaje. Bueno, pues la lengua de Tunsavi, en esa situación de iglesia que describía María y en la que incidió también Carmen, en esa situación de diglosia es la lengua doméstica. Bueno, es decir, es una etiqueta como otra cualquiera. La lengua coloquial, una lengua que no se usa en espacios de poder y de representación pública, ¿no? Y que
el año 70-71, narrado por la película, empezaba a recuperarse para la educación pública, porque había habido muchas campañas, lo llamaban las misiones pedagógicas, durante toda la etapa revolucionaria, pero no se había incidido en la revitalización de la lengua y la cultura, entre otras cosas porque México era mayoritariamente indígena. La Revolución Mexicana no se entiende sin esa mayoría indígena, ni tampoco la independencia de México. Quizás de ahí ha derivado pues, ese racismo que es una mezcla de miedo de los criollos, que ahí no se les llaman criollos porque son mexicanos, y también de los mestizos que han perdido pie en la cultura indígena, porque no les entienden. O sea, no lo digo por ti, pero es verdad. No entienden a la gente. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están tramando? ¿No? ¿Qué traman? ¿No? Bueno, pues la película no tenemos que preguntarnos eso porque está subtitulada. Entonces ya sabemos lo que traman las mujeres, ¿no? Pero lo más importante es que es el salto que ha dado Alfonso Cuarón, ¿no? Más allá de las barreras, los prejuicios, de la mano de su propia aya o segunda madre, ¿no? En realidad la madre que le ha cantado para dormir y que le ha despertado dándole besitos. Esa es la madre. Toda la película está contada desde el punto de vista de la mujer. El lenguaje cinematográfico, ya sabéis que Alfonso Cuarón es un maestro de cine. Si no le han dado el Oscar es sencillamente porque era una película de producción mexicana y no norteamericana, pero se lo merecía, ¿no? Entonces, según vamos a ir viendo cómo esa mirada se construye a través del lenguaje cinematográfico, ¿no? Primero, el plano secuencia del inicio, que son los ojos de la mujer que está limpiando, Cleo, quien nos lo muestra, ¿no? Esa unión de todo lo que parecía separado, cielo, tierra, ¿no? Y el mar, porque es son como olas del mar, ¿no? Cuando tiran la cubeta, el agua para trapear, como dicen ella, aunque ahí utilizaba otra cosa. Bueno, el caso es que ese es el primer plano, son los ojos de ella. Después, siempre a través de sus ojos se nos muestran todas las realidades, todas las demás realidades que narra la película. Toda la narración está construida a partir del punto de vista de Cleo, en planos subjetivos o semisubjetivos. Y bueno, pues pasamos a la siguiente, ¿no? Para no olvidar. Además, también el conflicto de la película, que como es lógico en cualquier narración, es el elemento principal, ¿no? El planteamiento del conflicto se hace a través de su interioridad, pasa a través de ella, ¿no? Primero, las alusiones es lo primero que nos causa, que nos hace sentir amenazados, ¿no? Pues las alusiones del señor Antonio a las trabajadoras domésticas, echándole la culpa de que la casa está hecha un desastre y tal y cual. Que eso ocurre y mientras ella, digamos, cotillea, ¿no? Lo que dicen los señores de la casa, ¿no? Incluso cierran la puerta para que ella no les escuche. Luego, los momentos de crisis, que siempre los paga ella. Cuando la señora Sofía se enfada, siempre lo paga ella. Siempre recae sobre ella los gritos. Las demostraciones violentas de Fermín, que es el personaje más negativo de la película, evidentemente, ¿no? Primero en su encuentro sexual, que es un encuentro amoroso, y lo dedica a exhibir su fuerza física, su capacidad agresiva, ¿no? Y luego, después en el campo de entrenamiento, donde la amenaza ya es directa, ¿no? Y por último, en el momento en el que está a punto de matarla, ¿no? De hecho, la película se podría narrar de otro modo, diciendo, es la historia de una familia, sí, pero también es la historia del halconazo. El halconazo fue esa matanza organizada por el gobierno del presidente entonces de México, que lo que quería era acabar con las movilizaciones, el movimiento estudiantil que se llevaba organizando desde 1968 y que no cejó, se radicalizó. Y al final no consiguió su propósito, al final todo lo contrario, ¿no? Pues esos jóvenes estudiantes acabaron conquistando el poder e introduciendo reformas reformas estructurales, reformas sociales, una especie de vuelta al cardenismo de los años
30, 40. Pero lo que pasa es que duró poco porque luego llegó la oleada neoliberal, pero es así. Bueno, si esto lo ha recuperado Alfonso Cuarón es porque forma parte de la memoria de su generación y también porque hubo una campaña durante todos los primeros años 2000 para hacer justicia a las víctimas. Hacer justicia a las víctimas de esa matanza y de hecho condenaron a Lea, ¿no? Al presidente. Luego, los planos cortos que simbolizan la violencia, ¿no? Planos cortos anteriores. El plano de la incubadora durante el terremoto, el vaso roto en la fiesta de fin de año y, por último, la pistola y la mirada de Fermín, que son quienes provocan que se acabe el embarazo, ¿no? Es quien mata simbólicamente al niño, ¿no? O a la niña, mejor dicho. Y el plano general del paritorio. Seguimos. Así pues, además de ser ella el punto de vista de la narración, es también la mujer que observa. Y aparecen varias imágenes, varios planos enteros, medios, como este, ¿verdad? En que ella mira lo que está ocurriendo. O sea, aparece ella observando, ¿no? Y de esa manera nos transmite sus emociones porque lo que nosotros vemos es a través de sus ojos. Y ella nos inviste con su emotividad. En el caso de Fermín, la verdad es que la escena esa tan violenta y agresiva no nos choca tanto, o sea, la película está modulada según los sentimientos de la protagonista. De manera, por eso no nos parece una película muy violenta. Porque de hecho lo es. Sin embargo, no nos parece muy violenta. Incluso hay chicos y chicas, adolescentes, acostumbrados, que yo tengo hijos adolescentes. Entonces, pues que no les parece nada violenta la película, es verdad. Incluso con poca acción, les parece que tiene poca acción. Bueno, pues con todo lo que pasa en la película, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, pues ella cuando mira a Fermín, lo mira con ironía. Lo mira con ironía. También con un poco de miedo, ¿no? Bueno, seguimos. Y en esta secuencia, solo en estas secuencias paralelas de la fiesta de fin de año, se separan dos mundos. Hay una parte de ese mundo al que ella no accede porque están solo las familias pudientes, ¿no? Mientras que ella tiene que bajar a una especie de inframundo, ¿verdad? Ella baja al inframundo por una escalera enorme y larguísima, pero luego sube otra vez y allí se encuentra y puede ver lo que está ocurriendo a través de una ventanita, ¿no? Otra vez parece que esté cotilleando, pero en realidad nunca utiliza eso que ella conoce contra la familia. Nunca lo utiliza, no está pensando mal o está viendo cómo puede ayudar, ¿no? Entonces ella observa y de hecho después es el apoyo fundamental sin el cual esta mujer, Sofía, pues no podría reinventar su vida sin ella. Sofía le hace un favor a Cleo diciéndole, no, si tú vas a estar con nosotros. Pero lo que se transmite en la película es, sin Cleo, no es posible que ella reconstruya su vida. Es solo por ese apoyo solidario de Cleo, ¿no? Seguimos. Vamos a ver ahora los géneros del Toonsavi que se explicitan, porque se habla del Toonsavi en la película, ¿no? Como decía Juan Pablo, son las dos mujeres quienes hablan en Toonsavi, las dos trabajadoras domésticas. Lo primero que se manifiesta, los diálogos informales entre Cleo y Adela envuelven todo el mundo doméstico o lo atraviesan. La intimidad se expresa en Toonsavi, cuando cambian para hablar en español es muchas veces porque transmiten órdenes que vienen de arriba, ¿no? Vienen de la señora y bueno, pues eso organiza su vida doméstica, ¿no? Entonces se las transmiten en español, pero luego siguen hablando en Toonsavi. Aunque también cambian español y Toonsavi para referirse a la sociedad en torno, ¿no? Para hablar de experiencias con la sociedad en torno. Ocasionalmente. Es una corriente continua que nos da una visión de la casa desde dentro, ¿no? Es como si tuviéramos un foco interno en la casa y ese foco estuviera en Toonsavi. Y además se comparte esa corriente concretamente con la niña, ¿no? Con la niña Sofía. ¿Sí? El diálogo humorístico.
vale la pena aprender Tu Sabi porque se disfruta muchísimo más de la película y se disfruta más de las bromas y del humor que utilizan ellas, ¿no? Por ejemplo, es verdad que la traducción no lo facilita, pero no está del todo ahí, ¿eh? Aquí dice, por ejemplo, cuando están en la lonchería, están comiendo tortas, y están platicando, y mientras aparece en la pantalla el profesor loco este de... Eso, el profesor Zobek. Ella bromea sobre un hecho de su vida, ¿no? Dice, taña, taña, dale y dale, mete y mete. Y entonces ella bromea con el doble sentido de eso. Cleo le gasta la broma y Adela le contesta, Zubí, ñaná, taña, taña, chive, ichi, tutube, tinae, tutunui. Es decir, no malévola, porque ñaná significa diablilla. O sea, es lo que le no, en realidad me refiero a que todas las veces que me ha enviado cartas, ¿no? Adela bromea acerca de sí misma. Cleo es más reservada, ¿eh? Como lo veis en la película, Adela es más expresiva y Cleo es más introspectiva. Adela toma cierta distancia con la familia porque sabe que es una trabajadora doméstica, mientras que Cleo parece más sumisa y vulnerable. Y es porque en realidad ella quiere quedarse con la familia, quiere hacer familia con ellos, ¿no? Y la película cuenta eso. La película cuenta al principio y final por qué Cleo al final se quedó para siempre con la familia, ¿no? Y no formó una familia propia, sino que se convirtió en un miembro totalmente inserto en esa familia, ¿no? Se alude con humor también a las diferencias sociales. Shishi Teresa, Shishi es tía Teresa, pero con el sentido de señora Teresa. Y al final se alude también a Adela como Shishi Adela, le dice Cleo, como reconociendo que ella es más fuerte, ¿no? Que Adela es más fuerte. Seguimos. Ese es. El trabajo doméstico. El trabajo doméstico es un juego de lenguaje, como diría Wittgenstein, ¿eh? Tiene sus propios códigos, sus propias reglas. Entonces, mujeres que comparten trabajo doméstico generalmente se tratan con cierta formalidad. O sea, ve aquí, trae esto, o acuérdate, utilizan imperativos en un tono respetuoso y afectivo, y eso es lo importante, ¿eh? Porque podrían ser desabridas, podrían transmitir sentimientos negativos, si no lo hacen, al contrario. Incluso aunque incluye momentos de rivalidad, lo hacen de manera amistosa, ¿no? Entre bromas siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando, ahí pásalo, haz el favor, cuando ella baja, molesta, porque es que la verdad es que le ponen la cabeza así, del piso arriba, ¿no? Y baja con todos los platos, que ella tiene que recogerlos, no se los dan, tiene que recogerlos, ¿eh? Y llega aquí abajo a donde está el fregadero y ¡pum! Y le da con el culo hacia Adela para hacerse un sitio, ¿no? Y sería cuchillo, cuillo, dice ella, cuchillo. Y eso tiene también que ver con una palabra mixteco que es de cuillo, que es revoltoso. Un niño revoltoso es precisamente el que anda siempre haciéndose, quitando de los demás de su camino, ¿no? Bueno, seguimos. Esta imagen es muy llamativa, ¿verdad? Es un momento el momento de la depresión de Cleo, pero lo que le dice en la distancia, a Adela, es una imagen preciosa, ¿eh? Contiene un montón de significado social. En México dice sacúdete, sacúdete. ¿Se entiende bien en español mexicano sacúdete? Sí, es eso, ¿verdad? Sacúdete. Pues eso es lo que le dice. Y en Tu Sabi lo que le está diciendo es exactamente, bueno, de hecho ella hace el gesto así de sacudirse, en la distancia, es kistemanium, es no te ensucies, por favor. Kiste es quizá te. Entonces, bueno, pues todavía es más expresivo, ¿no? No te ensucies.
por el pensamiento que la está envenenando, ¿no? Por ese pensamiento que la está envenenando. El cuidado mutuo y la relación de ayuda es otro de los géneros discursivos que se organiza por medio del Tunsavi y que está muy asociado a los ritos de saludo y despedida. En el momento del saludo y la despedida, ellas se dicen muchas cosas. A lo mejor se las dicen en su vida cotidiana en otros momentos, ¿no? Pero en la película es así y en la vida de las personas también. Entonces, una asume responsabilidades para que la otra se vaya en paz, ¿no? También se dicen entre sí, no te preocupes, que eso en mixteco es muy bonito, es Ndakani, Kundiniu. Ndakani quiere decir, Ndakani es pensar, es decir dentro. Decir dentro es pensar. Y Ndakani es no pienses. Y no te preocupes es no te acabes, no te mueras dentro. Kundiniku. No te mueras dentro es no te preocupes. Y luego la invitación repetida a contarse cosas. Ya me contarás, te voy a contar. La última secuencia de la película, Adela se hace cargo, podemos ver la imagen, y ella que ha vuelto nueva, renovada, ¿no? Por ese rito ese rito no, ese acontecimiento de haber salvado la vida a los niños y haberse sentido amada por todos ellos, rodeada por toda la familia, le dice, tengo mucho que contarte. Vuelve otra vez un momentito, Dice, Kun Ishabi Ishakushini y yo tabi Ndakabini, tengo mucho que contar. Kabi también viene del verbo ka, es un compuesto, en realidad es una lengua riquísima el Tunsavi, me recuerda al alemán, ¿no? Pues que compone, no es una lengua aglutinante, pero sí es una lengua que tiene muchísima capacidad de construcción de significados por medio de raíces, lexemas que se combinan, ¿no? Y ya terminamos. La narración autobiográfica, es decir, ese te voy a contar, ¿no? Lo que nos hace ver es que toda la película, muchos hechos de la película, se vuelven a contar en Tunsavi, en el diálogo entre ellas, por supuesto, y además algunos hechos solo se traducen en Tunsavi. Esto llega hasta el punto que, un detalle, ¿no? La escritura alfabética que se practica en las escuelas en México estaba iniciándose en el año 70, luego se ha ido desarrollando, ahora hay una academia, la de Tunsavi, de la lengua mixteca, que defiende la alfabetización en Tunsavi, y hay mucha gente que escribe Tunsavi, aunque no hay una uniformidad como la que estamos nosotros acostumbrados en una lengua académica. Pero en aquella época no, en aquella época si se escribía una carta era en castellano o español. Entonces Adela le cuenta una anécdota a Cleo, donde aparece un tipo embaucador, un primo suyo, que la quiere convencer de que está enamorado de ella, pero resulta que escribe cartas iguales a otras muchas chicas. Entonces, ellas se ríen de la situación, pero lo más bonito es que eso lo cuenta en Tunsavi, y le cuenta lo que le ha escrito, se lo cuenta en Tunsavi, ¿no? En la siguiente imagen. Te extraño mucho, te quiero ver. Kuni Toniyu o Kuni Toniyu, te extraño mucho. Nakani Niyu Shang. Bueno, pues siguiente. Es decir, que en Tunsavi se puede expresar todo, y especialmente se expresan las vivencias y los sentimientos con una potencia que nos cuesta imaginar, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la lengua coloquial que nosotros no solemos categorizar adecuadamente, a la que le quitamos importancia. Solo en la literatura recupera importancia. Y en el cine también, por supuesto, porque es arte, ¿no? Por último, las canciones infantiles, otro género discursivo, muy llamativo, muy patente en la película, ¿no? Porque se cantan dos canciones infantiles, ¿no? En realidad las dos tienen la misma estructura, con una pequeña variante, ¿no? Es una pena que no la podamos escuchar,
Pero lo que dice es chuli, 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 chuli mananu, kusu chuli mani, chiñu kwa bajillo. Y esa cancioncita, pues luego se repite en la siguiente con una pequeña variante, que es, en lugar de chuli, es chilu. Chilu, 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 gatito. Ndoto chilu mani, despierta. Entonces ella ha fabricado su propio ritual es decir, que ella se ha inventado las canciones. Esa no es exactamente una canción tradicional de Mixteca, sino que es una canción, es una tonadilla que la ha reinventado la protagonista para que se duerma la niña y para despertarla, ¿no? Entonces aquí el acto de despertar es Ndoto chilumani, despierta gatito, abre los ojos, en realidad es Ndoto, es abrir los ojos, ¿no? Y chiñu kuabashiti, lo mismo, porque ahora viene el ratón, en lugar de venir la luna, viene el ratón. Bueno, espero que volváis a disfrutar de la película después de lo que habéis escuchado y que nos haya servido para a nosotros dormilones, ¿no? En el magma cultural, bajo la protección de tantas generaciones de personas sabias y humanistas, pues que despertemos a la realidad y que seamos capaces de afrontarla, al mismo tiempo creando redes de solidaridad gracias a las cuales es posible la vida. No se trata de ir de héroe o de heroína por solitario, ¿no? Sino de crear redes de solidaridad para afrontarla, ya sea cual sea el halconazo, sea el boxazo o sea lo que sea. Así que ánimo.